vamos a dar inicio entonces al tema de ya propiamente un método como tal, un método heurístico propiamente dicho, que no tiene en cuenta nada de el gradiente o la derivada, ni la hessiana, ni nada de eso, sino que no asume absolutamente nada sobre que se pueda derivar la función objetivo. Entonces, el primero se conoce como ascenso a la colina, o descenso de la colina, dependiendo del problema que se esté o maximizando o minimizando. Acá vamos a ver la representación vectorial, vamos a ver qué es el proceso de inicialización y el proceso de Twig, o los operadores de inicialización y de Twig, y específicamente el algoritmo de subiendo la colina. Primero que todo, en todo problema de optimización hay que tener claro la función objetivo o la función de fitness o de calidad. Esa función objetivo es la que va a guiar el proceso de optimización. Entonces, por ejemplo, en el problema de la mochila es maximizar el valor de los elementos que van dentro de la mochila. Esa es la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, la función objetivo, usted tiene que tener claro, primero, si es para maximizar o minimizar, porque esas operaciones, pues obviamente modifican dentro del algoritmo, pues los pasos que se tienen que dar, ¿no? Con respecto a la función objetivo. Y la otra cosa que es importante es la representación de la solución candidata, o la representación de una solución, de un agente que resuelve el problema. Esa representación de la solución, yo les había comentado que normalmente era la vectorial, que era como la más científica, digámoslo así, de la que más hay estudios, sobre la cual más se conocen operadores, pero uno puede tener otras representaciones, como por ejemplo los árboles para generar expresiones, en lo que se llama programación genética, o las matrices, ¿cierto? Cuando uno va a resolver un problema más complejo, como por ejemplo el de programación de horarios en una universidad, y bueno, otras representaciones. Entonces, acá vamos a ver mucho la representación vectorial. Bueno, por qué recuerdan que había en la organización, en la taxonomía que les presenté de las heurísticas y las metaheurísticas, decíamos que habían de estado simple y de poblacional? ¿Cuál era la diferencia de estado simple y poblacional? ¿Se recuerdan? Estado simple es básicamente un soldadito solo, ¿sí? Estado simple es un solo agente tratando de resolver el problema, mientras que en los poblacionales hay un conjunto, un batallón, un conjunto de agentes o de soldaditos que están resolviendo el problema. Esta meta heurística de ascenso a la colina, similar a la de gradiente descendente o ascendente, es un solo soldadito. Entonces, por eso es estado simple. Bueno, digamos, en la mayoría de problemas, uno tiene que tratar de buscar la solución que sea la más como natural de interpretar en relación con el mundo, con el problema de la vida real. Es decir, si el problema en la vida real es una lista de elementos que usted tiene que meter a la mochila, pues una lista se parece a un vector, pues eso es muy normal que lo que yo tenga que utilizar es un vector. Entonces, eso, digamos, debe ser una guía, una orientación. Yo les comentaba el ejemplo de meter en un ajedrez un conjunto de reinas de tal forma que no se ataquen entre ellas, ¿cierto? Y eso se puede resolver con un algoritmo de optimización. ¿Qué sucede? Uno al ver el ajedrez, uno una vez piensa una matriz, ¿sí? Entonces, y lo puedes resolver como una matriz. Pero normalmente la forma en cómo se representa el problema puede generar un poco más um, de hacer un poco más grande el espacio de búsqueda. Recuerden que en estos problemas, sobre todo en los problemas combinatoriales, los espacios de búsqueda crecen exponencialmente, ¿cierto? Entonces, si tú utilizas una representación que todavía hace que el problema sea más grande, pues encontrar la solución va a ser un poco más lento. Entonces, a pesar de que estamos hablando de poner 8 reinas que no se ataquen en un tablero de ajedrez, por ejemplo, en ese contexto, todavía sigue siendo un vector la mejor representación, un vector de las 8 reinas, ¿sí?
Y uno que dice, pues la primera reina es la que va en la primera fila y yo estoy tratando de buscar en qué columna queda. Entonces eso es lo que va por dentro del vector, ¿sí? Y entonces así no tengo que representar una matriz de filas y columnas, sino solamente yo sé que la primera reina está siempre en la primera fila, la segunda reina siempre va a estar en la segunda fila, la tercera reina está en la tercera fila y así sucesivamente. Y mi preocupación es solamente saber en qué columna las ubico. Entonces, con un vector resolví el problema, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplos de representaciones vectoriales. La primera es la representación vectorial de datos reales, que básicamente es un vector de números reales o de punto flotante, ¿cierto? Que estaría ligado a un problema de optimización continua, es decir, las variables son continuas, como el problema de la esfera, el que decíamos de x cuadrado más y cuadrado. Eso lo estamos tratando de encontrar el mínimo de esa ecuación en un rango de datos, pero todos esos valores que van ahí pues pueden ser reales. Entonces, ese es un típico problema de optimización continua. Existen los problemas de optimización discreta, como por ejemplo encontrar en un grafo cuál es la ruta más corta sin visitar dos veces un mismo nodo, ¿cierto? Que es el problema del vendedor viajero, que de pronto en la literatura han encontrado el algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo, digamos, determinístico que encuentra un camino de un lugar hacia el mismo lugar, pasando por todos los nodos sin visitar en forma repetida un nodo. Acá, pues es normal que los nodos tienen un identificador y yo simplemente represento, por ejemplo, la ruta. Entonces, parto de la ciudad 4, me voy a la 2, a la 1, a la 2, bueno, y aquí, bueno, aquí me quedó mal porque me quedó repetido y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ese problema sería un problema de representación discreta. Y el problema de representación binaria es el ejemplo que estamos viendo de la mochila, porque simplemente el elemento va, en este caso el primer elemento va, el segundo no va, el tercero sí va, el cuarto también va y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces la forma de la representación del vector y su contenido está relacionado directamente con el problema que se va a resolver. Ahora, la primera operación que se hace normalmente es la inicialización del vector solución. La inicialización puede ser, dependiendo del tipo de dato, o continua, o discreta, o booleana, ¿cierto? Recordemos también que yo mencioné que existían problemas que podían ser mixtos, es decir, parte del vector podía ser real, otra parte podía ser binaria, otra parte podría ser discreta o combinaciones de ellos, ¿de acuerdo? Depende del problema. En este caso, el ejemplo que estoy mostrando es cómo hacer la inicialización de un vector continuo entre un valor mínimo y un valor máximo. Recuerden que cuando decíamos la esfera del x cuadrado, la función x cuadrado que estábamos tratando de optimizar, decíamos vamos a buscar el óptimo entre menos 10 y 10 para todas las variables. Y teníamos, por ejemplo, en el último ejemplo que vimos en clase, vimos dos dimensiones, x y y. Entonces decíamos x y y entre menos 10 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, generarlo, pues lo que implica básicamente es que el vector que va a tener el número de dimensiones, en este caso L, que tenga el problema. En ese caso teníamos solo dos dimensiones, ¿cierto? Y lo poníamos así, el inicio en X, el inicio en Y, la derivada en X, la derivada en Y, ¿cierto? Pero pues la idea es que los problemas muchas veces se deben resolver con diferentes dimensiones. Vamos a ver ahorita unos casos típicos de optimización en donde hay funciones que son como las funciones para comparar algoritmos, qué tan buenos son los algoritmos, y uno normalmente necesita hacer la esfera pero con 20 dimensiones, ¿sí? Entonces, pues porque con dos es muy fácil de resolver. Con 20 dimensiones la historia es otra. Entonces, acá básicamente el algoritmo lo único que necesita es recibir el número de dimensiones, en este caso L, recibir cuáles son el mínimo valor y el máximo valor, que es el lower bound y el upper bound de la búsqueda, ¿cierto? Menos 10 y 10. Y simplemente para cada una de las dimensiones generar un número aleatorio uniformemente distribuido entre esos dos valores, ¿sí? Fíjense que
Estamos hablando uniformemente distribuido. Normalmente en los operadores de inicialización siempre se trata de buscar dentro de los rangos de búsqueda en forma aleatoria uniforme. Digamos, estamos hablando en la inicialización. Ya cuando uno va a hacer otros operadores, tal vez ya el uso de este operador de inicialización puede ser un poco más opcional. O sea, yo puedo decir, no, no utilicemos uniforme, utilicemos una distribución normal, que como que aprieta más hacia el lado del centro y un poquito menos hacia afuera. Pero normalmente es común encontrar que la inicialización siempre utilice una distribución uniforme, ¿sí? Aleatoria uniforme. Bueno, esto para generar números aleatorios en un rango continuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá 4 dimensiones entre -5 y 5 y pues se generan los números del vector de 4 dimensiones. Ahora, ¿qué es la operación tweak o la operación eh, de perturbación? Ese, digamos, es como el nombre más técnico, o una pequeña transformación, también tiene eso, porque si lo traducen nos traducía algo así como un pequeño pellizco, una cosa así, que eso no tiene mucho sentido en el ámbito técnico, pero acá básicamente es que yo tengo una solución o un agente de solución y yo le hago algo para que quede en el vecindario, o sea, que quede cerquita, normalmente es que quede cerquita, ¿no? Hablábamos también de que habían unos operadores que se utilizaban para que generaba cosas cerquita, pero de vez en cuando pegaba un brinco por allá en otro lado, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es de algunos algoritmos que son inspirados en el comportamiento de ciertos animales en la naturaleza. Pero entonces aquí el caso básicamente es que yo trato de buscar un vecino a esa solución, ¿cierto? Entonces, miremos qué recibe como tal el algoritmo. Tiene un vector de cierta dimensión, dimensión L, entonces de 10 dimensiones, de 5 dimensiones, que es el agente que está tratando de resolver el problema. Recibe una probabilidad de adicionar ruido, ¿cierto? Es decir, vamos, ¿qué tanto le voy a modificar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, el tema es que yo tengo 10 dimensiones y yo puedo hacer muchas formas de hacer la modificación de ese vector. Una es coger la primera dimensión y preguntar, ¿la modificamos o no? Aleatoria, ¿cierto? ¿La modificamos o no? No, esta no. La siguiente, ¿la modificamos o no? No, tampoco. La siguiente, ¿la modificamos o no? Sí. Entonces ese no o sí, ¿cómo lo definimos? Con esta probabilidad, ¿cierto? Entonces, si hay que modificarlo, se puede modificar. Si no, no se modifica. ¿De acuerdo? Ahora, eso es una cosa, saber si lo voy a modificar o no lo voy a modificar. Lo otro es, digamos, un valor de qué tanto la voy a modificar. Entonces, si es un número continuo entre -10 y 10, entonces yo la voy a modificar .1, ¿sí? Ese .1 es un .1 que puede ser del valor que yo tengo más .1 o del valor que yo tengo menos .1, o sea, en ese rango. En ese rango yo genero un número aleatorio y se lo sumo a lo que estoy, ¿cierto? Entonces, una cosa es si la modifico o no, eso lo dice la probabilidad del valor P, y otro dice cuánto lo modifico, eso lo dice en este caso el valor R, ¿de acuerdo? Y ahora, pues obviamente los límites de búsqueda, el mini y el max, esos no pueden cambiar. O sea, yo estoy haciendo un proceso de búsqueda entre -10 y 10. No puede ser que el algoritmo empiece a correr y esté buscando por ahí en 30. O sea, pues puede que lo haga, pero no me sirve a mí porque yo estoy buscando entre -10 y 10. O sea, yo tengo un espacio de búsqueda restringido donde yo digo, es que yo necesito, como usuario, yo necesito que busques en ese espacio. Si se sale no me sirve lo que me va a entregar. Entonces hay que, cuando se hacen los pellizquitos, los cambios, pues él puede llegar y en un momento llegar y estar en el borde y con el cambio salirse. Si se sale tenemos que hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces el proceso que es por cada una de las dimensiones, fíjense que este for es por hasta L, que es el número de dimensiones que se tienen. Primero preguntar si un número aleatorio que yo genero es mayor o igual que ese valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, si yo aquí coloqué que con el 5%, si P es el 5%, sería 0.05, ¿cierto?
Si ese número que tengo de 0.05 es mayor o igual que un número aleatorio generado entre 0 y 1, pues modifique, ¿cierto? Quiere decir que para que eso se dé, los números que tengo que generar aleatoriamente tienen que ser menores o iguales a 0,5, ¿cierto? Porque la única forma de que esto sea cierto es porque el 0.05 es mayor al número generado acá, ¿cierto? Entonces normalmente con eso estoy controlando la probabilidad. Estoy dando que con un 5% de probabilidad va a modificar, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿aquí qué hago? Hay un repita de el número que yo voy a generar uniformemente entre menos R y R. ¿Se acuerdan? Decíamos punto 1 y menos punto 1. Genero un número aleatorio allí, ¿cierto? Y si ese número aleatorio allí se lo sumo al valor de la dimensión de la gente y queda dentro del rango bien, bien. Si no queda dentro del rango, no toca generar otro, porque ese no nos sirvió. ¿De acuerdo? Porque se salió del espacio de búsqueda. O sea, se salió de menos 10 y 10 y se fue por allá a 10.01. Se salió. No nos sirve. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se hace así. Normalmente esto es lo que uno encuentra en los libros. En la práctica uno nunca lo hace así porque el algoritmo puede tender a quedarse ahí varias veces. Cuando una solución está muy cercana al borde, entonces la solución va a estar tratando de buscar soluciones allí y va a estar saliéndose y entonces toca volver y saliéndose y toca volver. Entonces hay otras operaciones que se utilizan para hacer la corrección. Yo simplemente genero el número ese entre menos punto 1 y punto 1, ¿cierto? Se lo sumo y si se salió, entonces corrijo. ¿Corregir qué puede ser? Si estoy entre menos 10 y 10, el número que tengo ahorita es 9.99 y le voy a sumar, digamos que punto 2. Por alguna razón me dio punto 2 o le puse un R muy grande. Entonces me daría 10.01. Se salió. Entonces uno puede decir, peguémoslo al borde. Esa es una solución. Entonces simplemente no tomo 10.01, sino le pongo 10. Otra es decir, haga el espejo. Entonces el espejo es, te pasaste punto 1, réstale ese punto 1, entonces te da punto 90, punto 9, ¿cierto? Punto 99. Entonces le hace el espejo. Esa es otra alternativa, ¿de acuerdo? Entonces normalmente eso se hace para evitar estos bucles. Estos bucles de corrección hay que tenerle mucho cuidado en casi todas las operaciones, no solamente aquí. Cuando uno está programando, ay, sí lo ve como fácil, como que eso no pasa nada. Y cuando se da cuenta el algoritmo se demora y se demora. Y los compañeros no, pero ¿por qué? Porque esos bucles se te pueden quedar. Como no hay un control de cuántas veces puede ocurrir, pues uno piensa que no va a ocurrir mucho y puede que le esté ocurriendo muchas veces y se esté demorando mucho el algoritmo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero acá básicamente lo que hacen es eso. Básicamente esto es para hacer el control de que el nuevo valor de la dimensión pues se siga manteniendo en el rango. ¿De acuerdo? Y esto pues se hace con todas las dimensiones. Una. La primera, la segunda, la tercera y las cuatro dimensiones si son cuatro. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente alguien podría decir, ¿y por qué no modificamos todas las dimensiones? ¿Cierto? Pues si usted quiere modificar todas las dimensiones, su probabilidad es 1. Pones probabilidad 1 y pues ahí ya modificas todas las dimensiones. Entonces dice, pero si es que si lo hago así, mejor quito ese preguntar. Pues quítelo y modifica todas las dimensiones. Aleatoriamente, no. Este random, si este random define si esa se modifica o no se modifica. Entonces, no sé cuáles van a quedar modificadas. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que yo te decía, hay que tener mucho cuidado con ese conocimiento que tenemos del problema, porque ese conocimiento del problema, si lo aplicamos con muchísima fuerza, casi que nunca funciona. ¿Sí? Eso es como, por ejemplo, yo no sé, en minería de datos, ¿ya han visto minería de datos o saben algo de minería de datos? En minería de datos hay un método que
De plano yo siempre estuve en desacuerdo, o sea, no me parecía, no me cuadraba, que es que a un dataset tú le generes datos artificiales. Siempre, o sea, yo la tenía clara, es que no, y siempre me ha callado la boca, ¿sí? Porque muy a pesar de que suena contraintuitivo, que generle, o sea, tengo datos reales y meterle un montón de datos ficticios, uno dice, pero bueno, obviamente son ficticios generados de con una cierta técnica, ¿cierto? En donde trata de separar los datos, que no se metan aquí, que queden en la mitad de las dos clases que yo estoy tratando de definir. Pero de todas formas yo decía, no, es que igual me estoy inventando datos. Y no, funciona. En ese caso eso funciona. Yo entiendo eso, por ejemplo, para imágenes, porque usted le toma una foto y después pues eso sí, pero en datos tabulares a mí no me gustaba mucho el tema. Pero no, o sea, hasta última hora se ha cansado de mostrarme que funciona. Ese es el caso contrario al que yo digo, ¿cierto? Ahí funciona muy bien, el que hizo esa vaina es un maestro, pero normalmente uno no termina siendo ese maestro aquí en metaheurísticas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si uno va a cambiar probabilidades, que por ejemplo, si son cuatro valores y tú vas a colocar punto 25, punto 25, punto 25, punto 25, pues todas están teniendo más o menos la misma probabilidad. Entonces que le subas a una punto 27, pero no vas a poner de una vez uno, porque ya de plano estás haciendo una sobreexplotación sobre esa dimensión. Es que ahí me estoy asociando un poco a la sincronización de un controlador, porque usted más o menos tiene un modelo, no quiere sincronizar con los parámetros, porque ya sabe que si le pongo el proporcional un poquito más, pues entonces mi respuesta va a ser así. Y así entonces como que se me ocurre después, Sí, sí, o sea, pero no te digo que no se pueda, pero normalmente hay que tener cuidado. Sí, esa, digamos, eso sí también, así como me ha pasado con lo de Smooth, de generar datos que me ha ganado, por acá también me ha ganado lo otro. O sea, yo trato de meterle mi conocimiento del problema después de haber trabajado 3 años en un problema y no. Sí, entonces eso hay que tener como mucho cuidado. Lo que sí uno puede hacer es, por ejemplo, operadores que modifiquen el tweak, que hagan la modificación, o como un operador que es muy aleatorio, ¿cierto? Y un operador que es el de uno, ¿no? El que uno dice, no, esta vaina tiene que funcionar, y le da una probabilidad pequeñita de que funcione o en ciertas circunstancias funcione. Entonces, en general, el algoritmo está evolucionando mayoritariamente por su proceso, ¿cierto? Y de vez en cuando hace lo otro, ¿sí? Ahora, lo que sí normalmente sí hemos utilizado es que el algoritmo utilice sus datos históricos, le haga un análisis con minería de datos y con la información que saca allí modifique la solución, ¿sí? Pero es con base en la historia que la ha tenido, no con supuesto mi conocimiento, porque es que como esto es un conjunto de soluciones que están explorando el espacio, pues dependiendo de donde estén, lo que yo digo funciona o no funciona, es más complicado. En cambio, cuando ya es el mismo algoritmo con su historia, el tema cambia, ¿sí? Eso es lo que se conoce hoy como algoritmos metaheurísticos mejorados por inteligencia artificial o por aprendizaje de máquina. Normalmente se utiliza aprendizaje de máquina. Entonces, algoritmos metaheurísticos mejorados para encontrar más rápidamente las soluciones. Bueno, entonces recordemos, si yo le pongo probabilidad 1, se modifican todas, ¿cierto? Si yo pongo una probabilidad muy bajita, pues dependiendo del tamaño del vector puede que no se modifique ninguna. Si estamos hablando de que tengo 4 dimensiones nada más y yo le pongo una probabilidad del 1%, pues es posible que no se modifique ninguno. ¿Sí? Entonces también eso hay que tener cuidado. Porque para que en 4 circunstancias, solo en 4 números aleatorios le salga un número menor que 1% es casi imposible. ¿Cierto? Entonces, si usted tiene 4 y quiere que por lo menos se modifique una, estaríamos hablando de que tenías que poner una probabilidad de 0.25, ¿cierto? Para que al menos se modifique una, ¿sí? Entonces, eso también va a depender de la longitud del vector, ¿sí? No es que yo ponga ahí, ay no, un valor pequeñito y ya, no, eso no es así. Ahora bien, normalmente es común que si usted tiene un vector de 100 casillas,
usted modifique máximo 5 casillas. ¿Sí? O sea, el 5% de las casillas. Eso es lo normal. ¿Sí? Si usted modifica 10, pues eso ya no es una modificación que deje un vecinito ahí al lado, ya como que te estás yendo muy lejos. ¿Sí? Entonces normalmente es un valor apropiado. Normalmente uno maneja hasta 10. Yo me he dado esa licencia y funciona. Pero en general hay que tener cuidado también con el valor de la probabilidad. Hay que saberla, identificar, al menos desde el principio, muy a pesar de que usted después, cuando hace el algoritmo, puede establecer como un proceso de afinamiento, ¿no? Que pruebe con ciertos valores y que vaya mejorando, así como se hace con los algoritmos de minería de datos. Bueno, ¿cómo es el algoritmo de subiendo la colina o de bajando la colina, dependiendo si estamos maximizando o minimizando? El algoritmo es este, miren, si ustedes se dan cuenta, esto no tiene 7 líneas. Es muy sencillo. Primero, se toma una solución, en este caso que se conoce con el nombre de S. Básicamente es una inicialización aleatoria, ¿cierto? En el espacio de búsqueda que me dijeron, menos 10 y 10, menos 100 y 100, lo que sea. En ese espacio de búsqueda. Entonces genero de forma aleatoria esa solución en ese espacio de búsqueda. Y entro a un proceso repetitivo y ese proceso repetitivo se hace ¿hasta cuándo? Puede ser hasta que se encuentre una solución que tenga un valor menor de tanto o hasta que se me acabe el tiempo o que lo haga 100 veces, o sea, el número de iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, dice que hasta que se encuentre la solución ideal o se le acabe el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, está considerando en este caso dos cosas puntuales. Para mí una solución ideal es que el fitness ya llegue a ser menor de tanto y que además se ejecute por lo máximo una hora, ¿ya? Entonces lo que dé primero pues se sale, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Miren, lo primero que se hace es que se crea una copia de ese, ¿sí? Se hace una copia y a esa copia se le hace el tweak. Entonces ya obtenemos una nueva solución llamada R o un nuevo agente. Entonces en últimas, yo no modifico a S, yo la dejo ahí quietica, S tendrá una calidad, ¿cierto? O sea, un fitness, tendrá sus valores en el vector y tendrá su fitness. Ahora, le saco una copia a S, lo llamo R y le hago el tweak. Ahora, ese R tendrá su posición, que ya es un poquito diferente a la de S porque se modificó con el tweak, y él tendrá una calidad, será más bueno o más malo, ¿cierto? Entonces, lo que sigue es preguntarme, ¿ese señor R es mejor que el señor S? Si sí es mejor, pues lo reemplaza. Entonces, por eso se dice que subiendo a la colina, porque el S está aquí, genera aquí como un fantasma que es R. Si ese es mejor, pues me voy para allá. Entonces yo, que soy el que estoy guiando la búsqueda, me muevo y me muevo y me muevo y me muevo. Pero hay momentos en donde no se moverá. Porque habrá momentos en donde él llegó a un cierto punto, genera su fantasma, que es el R, y el R no es bueno. Entonces dicen, se perdió ahí ese tiro fue al aire. Tiro otro y este sí fue mejor, entonces me subo, ¿cierto? Entonces yo soy, el S es el que está subiendo la colina. Ese es el soldadito, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que realmente el algoritmo también es bastante sencillo, ¿cierto? Bueno, se habla de que es estocástico, bueno, algunos dicen que es probabilístico porque utiliza la parte aleatoria y se habla de que es probabilístico porque utiliza una función de distribución de probabilidad uniforme. En este caso es eso, pero pues otros algoritmos utilizan más funciones de distribución, no solamente la uniforme. Y pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que S se mueve hacia R si solo si R es mejor. Si no, no. Si no, él está ahí, ¿cierto? Y él sigue como probando otra vez. Bueno, estoy aquí, genero un R, es bueno, me muevo. Listo, estoy ahora aquí, genero un R, ¿es más malo? No. Entonces otro R es más malo, no, tampoco. Otro R es mejor, me muevo. Eso es lo que estoy haciendo, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí
digamos, la introducción y vamos a ver entonces el código que tengo aquí. Eso ya está todo montado en la plataforma, lo único que falta montar es el video de la clase, de esta clase en este momento. Entonces, vamos a mirar el código. Este es el hill climbing con n dimensiones. Entonces, no está bien. Uy, se desconectó. Ahora que no me quede, listo, ahora que no me quede, se me haya perdido la grabación. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que todo, vamos a resolver un problema de n dimensiones. La ecuación que vamos a resolver es la misma de la esfera de la vez pasada, x cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero aquí lo vamos a dejar de una vez que sea n dimensional. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la función es la esfera, esa es el nombre de la función, y pos es un vector que me dice dónde está la posición de la gente, ¿cierto? Es el vector de la gente. Entonces, pos es un vector. Cuando yo digo pos por pos, ¿qué estoy haciendo aquí en Python? Pues estoy cogiendo la primer celda de pos y la multiplico con la primer celda de pos, ¿cierto? Entonces estoy haciendo pos al cuadrado, o sea, la primer celda al cuadrado, después la segunda celda al cuadrado, la tercera celda al cuadrado, la cuarta celda al cuadrado. Y después le digo que sume. Entonces, lo que estaba en la primera celda al cuadrado, más lo que está en la segunda celda al cuadrado, más lo que está en la tercera celda al cuadrado, y así sucesivamente, dependiendo de la longitud del vector, en este caso el vector pos. Eso básicamente es la esfera, ¿sí? Si fueran dos dimensiones, sería pos sub 0 al cuadrado más pos sub 1 al cuadrado. Eso es x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ya la función, bueno, tenemos las librerías del caso y después viene como tal el algoritmo de hill climbing. Entonces hill climbing parte de una posición, o sea, en algún momento le dijeron usted arranca aquí, ¿cierto? O yo diría, no, pero a mí no me gusta que arranque de una vez en una cierta posición. Yo quiero programarlo y que él solito genere la posición, también puede hacer, ¿sí? Eso también se puede hacer. Ahorita si quiere hacemos esa modificación. Este señor en últimas ya hicieron desde afuera, ya hicieron la operación de inicialización, ¿sí? Ya me mandaron el vector inicializado. Ahora, ¿yo qué hago acá? Yo defino cuántas dimensiones tiene ese vector. Entonces, el problema me lo mandaron con 10 dimensiones. Ah, bueno, de 10, porque le saco la longitud al vector y yo ya sé que mi problema es de 10 dimensiones. Después, yo digo dos cosas que son importantes. Para mí este pos es lo que en el código que vimos ahorita es el S, ¿sí? El S es pos. Entonces, dice, ¿S dónde está? Pues donde arranqué, donde me dijeron que arrancara. Y F de pos, que es la calidad de la solución en ese punto. Entonces, acá yo llamo a la función esfera para que me diga cuánto valgo yo ahorita, ¿sí? Es decir, a mí me ubicaron en una parte del espacio, ¿cierto? Y yo ahí cuánto valgo, cuál es mi fitness, cuál es mi calidad. Entonces, eso, el fitness o la calidad lo da esta señora, ¿cierto? Que es la función de fitness. Vamos a hacer una cosa, vamos a correr aquí, ejecutar esta celda solamente para hacer la conexión. Listo, voy a agregar aquí una línea de código y voy a crearme un vector acá. Ese vector lo vamos a llamar P o pos1.
Y básicamente es un número aleatorio entre menos 10 y 10. Y digamos que el problema es de dos dimensiones, no más. Y le decimos que nos muestre pos 1. Entonces, en este caso, pues él lo único que está haciendo es generar un número aleatorio entre menos 10 y 10 con dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, en este le dio menos 6, en este le dio menos 585. Pero en esa posición del espacio de búsqueda, ¿qué tan buena es el resultado de la función que nosotros estamos o minimizando o maximizando? ¿Cierto? Entonces, por eso es que yo necesito llamar a esfera, ¿cierto? Entonces, decirle aquí, el fitness de POS 1, o sea, la calidad de esa solución, es lo que diga esfera POS 1, ¿cierto? Y digámosle que nos muestre las dos cosas. Parece que me leyera la mente. Bueno, entonces aquí lo corremos. Miren, me generó otros dos valores diferentes porque volví y corrí, ¿cierto? Correr aleatoriamente, no le estoy amarrando el random de inicio, la semilla de los números aleatorios, entonces él cada vez que yo lo corra va a dar números ubicados entre menos 10 y 10 en forma aleatoria. Entonces me dice, mire, esta solución ubicada aquí, pues miércoles le da 8.5 de calidad, ¿cierto? Si lo vuelvo a correr, pues me da otras dos posiciones y me da una solución que si estoy minimizando, pues es más mala, ¿cierto? Porque sería 136, pues esa no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces lo que está sucediendo aquí es eso. POS es la posición donde estoy y F de POS es la que me dice qué tan buena es esa solución, el fitness, la calidad, ¿de acuerdo? Lo que decíamos allá en el algoritmo, quality. Ahora, ¿qué hacemos? Este history, pues está aquí simplemente para ir guardando qué posición y qué fitness estamos en este momento. Y después vamos agregando, como para hacer un gráfico, bueno, lo que uno quiera, que es un gráfico de convergencia o lo demás. Después entramos al bucle. El bucle que él tenía ya era un repita hasta que encuentre la solución ideal o se le acabe el tiempo de ejecución. Acá lo vamos a hacer es hasta un cierto número de iteraciones. Entonces yo le digo, hágalo 10 veces, hágalo 100 veces, hágalo 1000 veces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago aquí? Estoy generando un número aleatorio, en este caso un número aleatorio con una variable que llame learning rate. Ese era el R de allá, el menos 0,1 y el 0,1, ¿cierto? El chiquitico, el número chiquitico. Entonces, yo mando una learning rate, o como lo quieran llamar, a mí me gusta más el nombre de bandwidth, que se utiliza en muchos algoritmos, es ese pedacito que le voy a poner al vector donde yo estoy ahorita. ¿Con cuántas dimensiones? Pues con D dimensiones. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, profe, pero eso no me parece a lo que vimos ahorita. Aquí estoy modificando todas las dimensiones. ¿Sí? Voy a modificar todas las dimensiones. ¿Sí? O sea, no queda igual porque se generan, es un vector aleatorio de si el problema es de dos dimensiones, con dos dimensiones, pero con números diferentes, en el rango de menos poquitico a más poquitico, ¿cierto? Y lo estoy sumando. Si ustedes se dan cuenta aquí, tampoco estoy controlando en este momento que me haya salido. O sea, se puede salir del rango de búsqueda, ¿cierto? Eso ya lo vamos metiendo luego. ¿Qué hacemos ahora? Le calculamos qué tan buena es esa nueva posición. Este es el vector R, el que llamábamos allá R, el fantasma. Entonces, ese fantasma se movió en todas las posiciones y el valor tiene una calidad. ¿Esa calidad será mejor o peor? Entonces yo pregunto, si la calidad de la segunda es mejor que la calidad de la primera, pues hacemos el cambio. Entonces POS se vuelve donde está POS 2 y FPOS se vuelve donde está FPOS 2. ¿Sí? Agrego el valor de POS y FPOS y este proceso se hace n veces y cuando termine pues retorno el mejor, la calidad del mejor y la historia y haga con eso pues lo que quiera, ¿cierto? Si quiere crear un gráfico o lo que quiera hacer adicional con eso. Entonces, ¿cómo llamo ya el método? Entonces, el método dice aquí, pues básicamente, el número de dimensiones que voy a hacer la búsqueda. Mi problema va a ser de 10 dimensiones.
Ya por ponerlo un poquito más interesante, porque 2 es muy fácil. Le voy a decir que mi rata de aprendizaje es de punto 2. ¿Sí? Entonces los números que se van a modificar van a ser entre menos punto 2 y punto 2 del valor que yo tengo. Si yo tengo en este momento, estoy en el punto 5, en el valor 5, pues puede ser 5.2 el máximo o puede ser 4.8 como mínimo en alguno de esos valores. No son los bordes, ¿no? Sino es un valor que puede estar o sea, el valor resultado puede estar entre 4.8 y 5.2 porque el número que se genera es aleatorio ahí en la mitad, ¿sí? Entonces lo que suma no es el borde. Ahora, voy a hacer 20 iteraciones y aquí empieza el juego de, ¿y por qué está esta línea? Esta línea me asegura a mí que la semilla de inicio de los números aleatorios quede establecida en 5. Entonces, ahorita cuando yo corro el algoritmo, lo voy a correr y me va a dar un resultado. Y lo vuelvo a correr y me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, uy, pero ¿cómo así? Pero lo aleatorio entonces, ¿qué se hizo? No, lo aleatorio sigue allí. Lo que pasa es que al amarrar usted la semilla original, los aleatorios que se generan siempre son la misma secuencia. ¿Sí? Cuando usted no amarra la semilla, nos pasa lo que nos está pasando acá. Yo no estoy amarrando la semilla, ¿sí? Yo no estoy amarrando la semilla y siempre me salen números diferentes. ¿Sí? Pero si yo a esto le hago lo siguiente, esto que está aquí, lo copio acá y se lo pongo acá al principio, pongámosle otra semilla, la que sea, y le doy correr, 6 9 6 menos 6 4 6 9 menos 6 4 y ahí me puedo cansar dándole y siempre va a salir los mismos números. ¿Sí? Básicamente porque le amarré la semilla. Y no es que siempre salga solo un número, ¿no? Los números van a cambiar. O sea, si yo vuelvo a hacer esto mismo, por ejemplo, hagan cuentas que yo acá hago esto. Uy, este, sí, vamos. Sí, todo. Ah, los números no van a ser, el número de pos 1 y el número de pos 1 acá no van a ser iguales, van a ser diferentes porque son dos randos distintos. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí nos sale el primero 6 9 y aquí salió menos 8 9. ¿Sí? Es que cuando yo amarro la secuencia, sale una secuencia de números aleatorios. Bueno, realmente no son aleatorios, son pseudo aleatorios. Estamos haciendo que se genere algo allá que parezca que sea aleatorio y que sea uniformemente distribuido. Esa secuencia yo la amarré y al amarrarla siempre va a salir esta misma secuencia, pero esa secuencia cumple con la norma de que es pseudo aleatoria uniforme, ¿de acuerdo? Entonces es eso. ¿Para qué sirve eso? Para hacer repetibilidad de los experimentos. Porque si yo estoy comparando algoritmos y obtengo que un algoritmo es muy bueno y salgo corriendo a decir, ay, el algoritmo mío es el mejor y no sé qué, o alguien le dice, muéstreme los experimentos y usted lo corre y la aleatoriedad te puede dar que la próxima vez no fue igual y los resultados no fueron tan buenos y te ganó el otro, ¿cierto? Para eso hay muchas cosas. Uno nunca corre el algoritmo una vez, nunca. O sea, uno lo corre, si va a compararse contra otro, uno lo corre 31 veces según el teorema del límite central. ¿De acuerdo a estadística? Teorema del límite central. Una distribución de datos que se comporta como una distribución normal. Cuando tiene más de 31 registros, la media representa más o menos bien la distribución. ¿Sí? O sea, ese valor promedio que usted saca ahí como que sí representa la distribución. Entonces, ¿usted qué hace? Corre el algoritmo 1 31 veces mínimo, si puede 100 mejor, y corre el algoritmo 2 lo mismo, las mismas 100 veces, saca los promedios y dice, sí, el mío es mejor. A pesar de eso, es mejor guardar la semillita y decir, yo la probé con estas semillas, y así está tranquilo, y córralo, mire, pruébelo y dése cuenta que no es falso mi experimentación. Entonces, claro, hasta allí, ¿cierto? Bueno, entonces, esto es lo que hace amarrar la semilla. Acá ya tengo la inicialización de la posición inicial, ¿cierto? Ya le dije, arranque en esos valores entre menos 10 y 10. Después hago el llamado al hill climbing
con los parámetros, ya le dije aquí la rata de aprendizaje, el número de iteraciones, me entrega los resultados y finalmente yo lo único que hice fue recorrer, no hice gráficos, sino recorrer los resultados que obtuve. Entonces, cada uno de los resultados me está mostrando en la primera iteración cuál fue el resultado, en la segunda cuál fue el resultado y así sucesivamente. Entonces, mire, en esta posición que son 10 dimensiones en el espacio multidimensional, esas 10 dimensiones allí tenían una solución que valía 279,381. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de ahí arranqué. Arranqué bien, arranqué mal, pero ahí arranqué. Entonces tengo que empezar a bajar eso. ¿Qué hizo? En la siguiente iteración, si ustedes se dan cuenta, está igual que la anterior. ¿Qué sucedió ahí? Que generó un R, ¿cierto? Pero ese R fue peor. Entonces dijo, no, tocó seguir acá. ¿Cierto? Entonces por eso salió igual. En la siguiente iteración, ¿ya qué sucedió? Generó un R y ese R fue mejor porque tiene un fitness más pequeño, 274, ¿cierto? Entonces, nos vamos para allá. Y así podemos ver que bajó a 271, aquí se estancó, aquí ya bajó a 270, aquí bajó a 269, 266, 262, 61, se estancó aquí en tres ocasiones, 256 se estancó también acá y así sucesivamente. Y bueno, lo mejor que encontró con 20 ejecuciones fue llegar a 244. ¿De acuerdo? ¿Si es claro o no es claro? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Tiene cara? Bueno, Una a ver. pregunta, profe. Señor. El fitness, la calidad, ahí no recuerdo cómo se establece o cómo se calcula. Con la función de la esfera que está acá arriba. Pero, digamos, es una comparación. No, no, lo que yo les decía era que esto es la multiplicación de dos vectores Ahí es es celda, celda, celda. celda, celda, ¿cierto? Celda, celda. Entonces, al ser celda, celda, es cada celda al cuadrado, cada celda al cuadrado, cada celda al cuadrado. Y como al final hay un punto zoom, es lo que hace es primera celda al cuadrado, más segunda celda al cuadrado, más tercera celda al cuadrado, que en última es la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, aquí yo le estoy mandando un vector con n dimensiones, ¿cierto? Y él recibe 20 o recibe 10 dimensiones, le hace esa operación, le está calculando el valor de fines. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O no, Sí. esto no es tu Por pregunta? ejemplo, si estuviera en el punto, por ejemplo, como eso es una dimensión, en el punto 2 y como son 10 posiciones, le daría 20 No, de no, no. fitness. Si tú estás en el punto, o sea, en una sola dimensión y no tienes nada más en el resto, o sea, estás haciendo una búsqueda de solo una dimensión. X. Entonces, si estás haciendo una búsqueda de una sola dimensión, aquí te llega un vector con una sola casilla. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Porque por eso aquí cuando tú generas esto, tú estás diciendo el tamaño de la dimensión, Ah, ya, ¿cierto? ya. Dimensión 10. Si tú dices dimensión 1, entonces aquí esto te va a generar un vector de una casilla, con un solo número. Entonces va a ser L al cuadrado más nada. Entonces es L. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De Ya, ya, acuerdo? ya lo vi. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces yo les decía, algunos dicen, no, a mí no me gusta esto aquí, que como así que el estar posición por fuera, si en el algoritmo que usted nos presentó estaba por dentro. Entonces yo lo quito de acá, ¿cierto? Me vengo para acá y en vez de hacer esto, yo le digo, lo pego acá. Entonces ya no necesito para nada ese estar post, porque simple y llanamente lo voy a generar acá, ¿cierto? ¿De acuerdo? Aquí todavía tengo cosas mal desarrolladas. Por ejemplo, los límites inferiores y superiores, pues están quemados en el código, porque ahí está menos 10 y 10, ¿cierto? Entonces alguien dice, por eso, profe, eso está mal. Entonces yo le diría, bueno, listo. Lower bound y upper bound, que lo reciba, ¿cierto? Entonces aquí yo coloco aquí lower bound y upper bound. Y entonces acá tengo que decir, y pero acá había este D, y ese D de dónde me lo invento si yo no recibí el vector. Pues yo tengo que recibir la dimensión del espacio de búsqueda.
O sea, si voy a generar, a buscar en 2 dimensiones, en 3 o en 20. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo acá todo. Entonces, mi post, que es mi S, se genera aleatoriamente, ¿cierto? Entre el lower bound y el upper bound con la dimensión D, y ahí quedó el vector de la dimensión con los valores. Y de ahí para allá ya serviría. Entonces, vamos a arreglar el llamado. Entonces aquí falta colocar D, en vez de star post, poner D. Y nos tocaría colocar aquí los parámetros lower bound, por ejemplo, entre -10 y upper bound y 10. Entonces, es que está muy bueno este copiloto de Google Colab. Bueno, entonces este sería exactamente lo mismo que estaríamos haciendo, pero ya metiendo la inicialización dentro de este. Corremos y si se dan cuenta dio hasta los mismos resultados, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la semilla, no hemos cambiado nada realmente, ¿cierto? Entonces, ¿claro o no claro? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, no voy a mostrar la historia, no voy a mostrar la historia, sino simplemente voy a mostrar el mejor resultado. El mejor resultado se supone que es el FBS, que es el último, ¿cierto? Y lo voy a poner a correr ya no 20 iteraciones, sino 2000 iteraciones. Entonces lo corremos con 2000 iteraciones y en este caso los 2000 iteraciones llegó a 0.02, que nosotros sabemos que en la esfera alrededor del origen, el óptimo es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que en 2000 iteraciones, con caminos ciegos, porque él está haciendo es prueba y error, ¿no? Él está mirando, este me fue mejor, me voy, si no, no, me quedo aquí. Y así, con eso funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Porque de todas formas la esfera es convexa, ¿cierto? Entonces ella es más, a pesar de que le toca hacer pruebas, es como sencillo ir bajando, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería mostrar. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Listo? Así como está quedando aquí, así les va a quedar disponible porque yo les compartí fue este mismo código, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vamos de aquí y volvemos a la siguiente parte, la parte 2. La parte 2 dice, bueno, está bien eso, pero ¿qué más sigue? El ascenso a la colina que acabamos de ver, o el hill climbing, es el basiquito, el que empezó a originar un montón de variaciones. Y estamos hablando de estas variaciones. Esta variación que se llama el hill climbing por la máxima pendiente y este que se llama el hill climbing por la máxima pendiente con reemplazo, y estamos hablando de el hill climbing con reinicios aleatorios. ¿Sí? Vamos a ver esas tres variaciones. Y es importante entenderlas muy bien porque son, digamos, son alternativas o de explotación o de exploración. Y esos dos conceptos son fundamentales. Cuando yo hablo de explorar, tiene que venírsele a la mente de una vez diversificar, buscar en otro lado loco, ¿sí? Entonces, es tratar de salir de los óptimos locales. Básicamente cuando se habla de explorar o de diversificar, es tratar de irme para otros espacios, para otro lugar del espacio de búsqueda, para otra zona, para otra región. Mientras que cuando yo hable de explotación, ¿cierto? Estoy hablando de buscar en mi vecindario. Yo vivo aquí y aquí alrededor mío, yo trato de identificar alrededor mío qué es lo mejor, ¿cierto? Eso es lo que es la explotación. Alrededor mío, qué es lo mejor, ¿de acuerdo? Además está el algoritmo de búsqueda aleatoria y vamos a ver una lista de funciones de prueba, que esas vamos a empezar ya a ver más adelante código. Entonces, ah, miremos por ejemplo esta función sencillita.
Está graficada en 2D. Miércoles. eh, para mí visualmente es muy fácil ubicar el óptimo. Está en cero, ¿cierto? Cuando todas las dimensiones valen cero, el valor de la función objetivo vale cero, minimizando, ¿no? Pero si yo arranqué aleatoriamente en cualquier parte, pues miércoles es muy seguro que yo me voy a quedar atrapado en óptimos locales, ¿cierto? Porque si yo, si yo por ejemplo quedé aquí, sí, mire, voy bajando, bajando, encontré el óptimo, mentiras, ¿cierto? Me quedé atrapado. Y pues si arranqué más de malas por acá, pues peor, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy importante en este caso ver cómo nos puede afectar lo que se llama el paisaje de la función objetivo. El paisaje es eso, que se ve así como con montañas y, ¿cierto? Ese paisaje es muy complicado para un algoritmo de optimización local, como lo es el hill climbing. ¿Por qué? Te dará fijo la gran mayoría de veces una solución óptima local. ¿De acuerdo? Bueno, am, bueno, aquí en lo anterior se me olvidó decirles algo, es que adicionalmente en este caso yo coloqué un tweet pequeñito, por ejemplo. Si yo pongo un tweet pequeñito, pues es normal que me pase esto. ¿Sí? El tweet pequeñito me hace descargar y me quedo acá atrapado. Si yo coloco un tweet grande, si yo hago un tweet grande con un R grande, que no es un poco la lógica porque ya significa que no estoy en mi vecindario, sino que estoy yéndome por allá. ¿Sí? Pasé de el concepto de explotación, pasé a un concepto de exploración. Y fíjense que él puede estar pegando brincos largos, grandes, y salirse y pasarse de aquí para allá. O sea, los números pueden ser locos, ¿sí? Porque es que él está haciendo brincos tan grandes, no está vi- visitando su vecindario, entonces eso puede permitir que se salga, inclusive puede que acá en algunas circunstancias pueda encontrar su óptimo. Entonces eso por ese lado con respecto a que el R, ese menos uno, menos punto uno o punto uno, si usted lo pone muy grande ya deja de ser el concepto que tenemos de hill climbing como un optimizador local o como un explotador. Ya lo puse muy grande y empezó a irse para todos lados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, este es el ejemplo que ya vimos en el código. La esfera, cuatro dimensiones, allí está el vector, su fitness, cómo en una iteración se genera una copia, se le calcula el fitness, se está minimizando. Bueno, esto es básicamente como un paso a paso del algoritmo, pero pues yo creo que ya nos quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Igual si no, pues lo quieren, lo pueden revisar allí. Ahora, ¿cuál es el que se llama subiendo la colina por la máxima pendiente? Subir la colina por la máxima pendiente es lo siguiente. Hill climbing, ¿qué hace? Yo estoy aquí, genero un fantasma, ¿es mejor o es peor? No es peor, no hago nada. Ahora, siguiente iteración, genero otro fantasma, ¿usted es mejor o es peor? No es mejor, me voy para allá, ¿cierto? Este algoritmo básicamente lo que hace es que yo estoy acá y en vez de generar uno y de una vez moverme, él dice, no, genere en ese vecindario, genere 10. Entonces él genera 10 fantasmas. ¿Sí? Y de esos 10 fantasmas, ¿cuál es el mejor? No, el mejor es este. ¿Usted es mejor que yo? Sí, pues me voy, si no, no. ¿Sí? Entonces, es como tratar de asegurar de que en mi vecindario yo estoy tomando la mejor decisión, porque como ahí explotando varias cosas y decir, este es el más duro de todos los que visité, ¿me gana? Sí, entonces me voy. No me gana, pues me quedo acá y vuelvo y exploto otra vez aquí. ¿Sí? Pero esa es la idea, básicamente eso es todo lo que cambia. ¿Sí? Tratar de que yo no dé cambios por cada vecino que genero, sino generar varios y tratar de todos esos, el que me dé mejor información con ese mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Exacto, sí. O sea, primero haríamos un proceso de comparación entre todos los que, de todos los que generó para diferentes algoritmos
Sí, sí, la implementación ya es como uno quiere hacerla, ¿cierto? Porque de una u otra forma, tú puedes hacerlo, yo contra generé de una vez me muevo y me voy moviendo. También puedo hacer, la implementación puede hacerse así también, ¿sí? O puede hacerse como tú dices, genero los 10 y del mejor, o sea, los comparo a ellos y el mejor lo comparo conmigo. También se puede implementar así, o sea, la implementación depende de cómo lo veas. Igual ambas funcionan porque en últimas tú te vas a mover, ¿cierto? Hacia el mejor, ¿cierto? Si los que fuiste generando no fueron mejores, pues tú no te mueves, ¿sí? Entonces, en últimas, el resultado es un poco lo mismo. Entonces, mira, aquí está. Yo, si ustedes se dan cuenta, ese está aquí y ese solamente se modifica acá, que es como lo estás pensando tú, ¿sí? Ahora, yo genero mi vecino, o sea, el fantasma, este es el fantasma, el primer fantasma, y después genero el resto de fantasmas acá. Y si esos fantasmas son mejores que el primer fantasma que genere, lo van reemplazando. A la final, en R queda el mejor fantasma. De todos los fantasmas, el mejor va a quedar en R. Repito, en la 4 genero el fantasma, el primero, el que estábamos acostumbrados a generar. Y después voy a generar el resto de fantasmas. Si dije 10 veces, pues generará 9. Genera W, que es otro fantasma. Si es mejor, reemplaza a R. Entonces yo soy el mejor de los dos que vamos. Vuelve y sube, genera otro fantasma. Si soy mejor que R, lo reemplazo. Si no, no. Ah, no. Todavía el mejor era el anterior. Y así, al final de este proceso, me queda R como el mejor de todos los fantasmas que tengo al lado. Y me comparo con ese, que soy la solución actual. Si esos son mejores, me muevo. Y así sucesivamente. De ahí para allá no cambia nada. Vuelve y repita, 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 repita. ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? A ver, si, si por ejemplo yo implemento meter este código así y digo que van a ser 10 fantasmas y lo meto en el código que yo les acabo de mostrar de Hill Climbing y corremos esos dos códigos con 50 iteraciones para el mismo problema de la esfera, ¿cuál de los dos podría ser mejor y por qué? ¿Cuál encontraría mejores resultados y por qué? O sea, este código con el otro, ¿cierto? Y lo voy a correr con 50 iteraciones. Pero este además dice que va a crear 10 fantasmas, ¿no? Entonces, ¿cuál daría mejores resultados? ¿Hill climbing básico o hill climbing con ascenso por la máxima pendiente? El básico ahí. No, No, no. No, porque es que si yo lo corro 50 iteraciones, el otro hace 50 pruebas, pero este va a hacer 500 pruebas. Entonces, de plano, me está ganando. O sea, ¿cómo no me va a ganar? O sea, si no me ganas por mala suerte. Pero es que tiene más posibilidades de buscar más lugares. ¿Sí? Entonces, él casi que fijo va a bajar más rápido, ¿no? En una esfera, va a bajar mucho más rápido. Pero la comparación está mal hecha. Porque si yo lo comparo, yo tengo que comparar peras con peras. Pero aquí estoy comparando a pera y aquí puso una manzana, porque este señor está teniendo más capacidad de hacer cosas. ¿Sí? Y en la vida real yo les dije desde la primera clase, normalmente lo que más cuesta es la evaluación de la función objetivo. Lo que pasa es que en el caso de nosotros es una multiplicación de un vector, en este caso, porque es una esfera, es sencillito. Pero hagan cuentas que esto hubiera sido llamar a un simulador para que hiciera un montón de cosas y me entregara un resultado. ¿Sí? No solamente la operación de dos vectores. Y me entrega el resultado. Claro, 50 veces eso hubiera terminado. Si la llamada al simulador demora 10 minutos, pues este señor se hubiera demorado 50 por 10. Usted hubiera dicho 500 minutos, ¿sí? No di mal, 10 minutos. No, dije 10 minutos, ¿no? Por 50 serían 500 minutos. 500 minutos es como 3, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, como 8 horas.
Entonces usted lo corre y dice, uy, 8 horas y me dio tal resultado. Y pone a correr el otro y 3 días, 5 días, y pero ¿qué le pasó? Pues obviamente es donde usted se va a dar cuenta la comparación no es correcta, ¿cierto? Acá no las, inclusive ni la sentimos, porque la implementación yo la meto así y yo voy a ver una historia solamente de los mismos mejores registros de las iteraciones. Y como corre más o menos rápido, uno dice, no sentí la diferencia. Pero cuando uno ya hace evaluaciones de la función objetivo que son complejas, ahí sí se da cuenta que están mal comparados. Entonces, normalmente por esas dos razones termina siendo mejor. En últimas, él tuvo más tiempo para hacer más pruebas, primero. Y segundo, cuando está tomando la decisión tiene más opciones. Entonces, normalmente puede ser mejor alternativa. Bueno, este es el hill climbing con ascenso por la máxima pendiente o el steepest ascent hill climbing. Bueno, aquí hay como un ejemplo paso a paso, pero creo que también lo pueden mirar con calma. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo de el siguiente algoritmo. Este yo inclusive les voy a compartir la PPT para que puedan ver el paso a paso si quieren y el detalle, ¿cierto? Vamos a saltar esto y vamos a ver este. Este es el steepest ascent hill climbing with replacement. Este es ascenso de la colina por la máxima pendiente con reemplazo. Con reemplazo. Si ustedes miran el código, solamente tiene una línea diferente contra lo anterior. Digamos una línea fundamental, pero es una sola. Es esta. Pero esta tiene otro cambio que es este best. ¿Qué es lo que hace este señor? Se lo voy a dramatizar acá. Yo soy la solución, ¿cierto? En el anterior que hacía generaba 10 fantasmas y de los 10 fantasmas escogía el mejor y decía, ¿usted es mejor que yo? Sí, entonces me voy. ¿Usted es mejor que yo? No, entonces no, todos estos fantasmas me perdieron el tiempo porque no me sirvieron, ¿cierto? Lo único que cambia aquí es que él genera 10 fantasmas, escoge el mejor y dice, me voy para allá. No pregunta. Esa es la diferencia. No más. ¿Sí? ¿Qué sucede? Eso es una estrategia que básicamente lo que busca es salir de óptimos locales. Es una forma muy primitiva de salir de óptimos locales. ¿Sí? Es decir, en general, con los anteriores, nosotros ¿qué hemos hecho? Si es mejor, me voy para allá. Si no, no. ¿Cierto? O sea, siempre me voy por el camino hacia arriba. Voy para arriba, voy subiendo la colina. ¿Cierto? Este es como, genera un montón de caminos. Esos caminos, por acá hay uno que es bueno comparado con los otros 10, pero no es tan bueno como yo y me voy. Entonces estoy haciendo es como un movimiento lateral. No estoy subiendo, sino que me moví hacia un lado. Y ese mover hacia un lado puede que te lleve a un lugar que te ayude a salir de un óptimo local. Y esa es la filosofía que tiene ese algoritmo. Más adelante, cuando damos recocido simulado o temple simulado, ellos utilizan más o menos esa estrategia. ¿Sí? Ya más elaborada, hay una ecuación de Boltzmann y no sé qué, pero en última la idea es esa, irse por un lado que no es tan malo, porque pues fue el mejor de estos vecinos, irse para un lugar que no es tan malo, pero tampoco es mejor que yo. Y con eso me salgo de ese camino de irme siempre como de para arriba, de para arriba. Es como, soy un alpinista, voy así, ¿cierto? Pero de un momento a otro, por aquí está como complicado, me agarro y me hago un movimiento lateral. Es como eso, ¿sí? Entonces, como yo ya me muevo hacia un lado, pues yo puedo perder la mejor solución que he encontrado, ¿cierto? Entonces, por eso tengo que tener la memoria de la mejor solución que he encontrado, porque a la final si se me acaba el tiempo, yo hice el movimiento a un lado, justo ahorita acabé de hacer el movimiento al lado y un poquitico después ya le dije, se le acaba el tiempo, entonces yo me quedé con la solución mala, digamos no con la mejor que había encontrado. Entonces por eso se lleva en la memoria la mejor solución encontrada, hay que guardarla. Entonces, ¿qué cambia en este caso? Yo arranco el algoritmo, genero mi solución inicial
Y pues como es mi solución inicial, en este momento pues es la mejor. Entonces yo digo, la mejor es esta. Y le hago una copia. Y hay que tener cuidado con esto. Acá como estamos hablando normalmente de vectores, pues toca copiar todo el vector, ¿no? Y muchas veces uno dice, así como está acá, B es igual a S, y lo que hizo fue un apuntador. Entonces, ahí cualquier cosa que usted le haga a S, le cambia a B. Entonces, pues pierde la información. Hay que tener cuidado con las implementaciones, que no les vaya a pasar eso. Si ustedes se dan cuenta, esto está igualito que lo anterior. Igualito, estoy generando los tantos fantasmas y de los tantos fantasmas en R me está quedando el mejor fantasma. Entonces las líneas 5 a 9 son iguales que el anterior algoritmo. La siguiente línea, que es la 10, allá él preguntaba, ¿R es mejor que S? Sí, sí, cambia. Acá no, acá simplemente hace el cambio. Y después pregunta, bueno, esa que se cambió es mejor que el BES. Si es mejor, cámbielo. Si no, no guardemos eso, ¿cierto? Y entonces así yo aseguro que en BES siempre esté la mejor solución encontrada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el algoritmo que empieza a introducir conceptos de movimientos laterales o de salirme de óptimos locales. ¿De acuerdo? Bueno. Si me lo entendieron o hay preguntas, ¿entendido? Bueno, entonces ahí está todo el tema de que se vea bonito la explicación. Ahora, ¿qué es el algoritmo de búsqueda aleatoria? El algoritmo de búsqueda aleatoria es el ejemplo de diversidad extrema. Y básicamente es, busque una solución. Listo, ya la encontró. La siguiente, no me importa dónde estaba, o sea, busque otra solución en otro lado. Y busque otras soluciones de puros aleatorios, aleatorios y de todos los aleatorios, ¿dónde está el mejor? ¿Dónde está el mejor? Y esa es la respuesta. Esa es la búsqueda aleatoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, yo digo, mi mejor solución está aquí, aleatoria. Después hago un bucle de tantas iteraciones y voy generando números aleatorios también, soluciones aleatorias en el espacio búsqueda. Y si esa solución es mejor que la mejor, pues la reemplazo. Y ya, no es más. Pero eso es básicamente a la loca. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿eso qué algoritmo es? No, puede ser el algoritmo de random search, búsquedas aleatorias. Pero, digamos que en ciertos problemas puede ser la solución. Más adelante lo vamos a ver. Cuando son, por ejemplo, funciones que son muy tipo aguja, es decir, está buscando el óptimo. Bueno, como esa. O sea, aquí en todos estos lados hay un montón, pero fíjese que esto es una agujita y en el espacio de búsqueda de donde está la solución óptima es chiquito y el espacio de búsqueda puede ser muy grande. Entonces, muchas veces, aleatoriamente, le da un buen valor. No el óptimo, pero sí un muy buen valor, que puede llegar a ser un valor cercano por acá. ¿Sí? Si usted hace una distribución aleatoria de números ahí, a la loca, pues puede que alguno llegue más o menos ahí al centro. ¿Sí? Entonces, cuando son como muy forma aguja, muchas veces los algoritmos, y así con unas montañas, con demasiadas montañas, no se alcanza a ver esta función. O más adelante vamos a ver funciones que son demasiado montañosas, con demasiados óptimos locales. Entonces allí los algoritmos como hill climbing van a quedar siempre atrapados en óptimos locales. Entonces hay que combinarlos, hay que combinarlos y la clave es combinar esos dos conceptos, el concepto de la optimización local y conceptos relacionados con la búsqueda aleatoria. Entonces ya partiendo de que existe un algoritmo así tan basiquito y tan loco, pues alguien dijo, juntemos hill climbing con las búsquedas aleatorias. ¿Sí? Y eso es esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá. Esta parte es la optimización local de hill climbing. ¿Sí se dan cuenta? Repetir hasta que algo pase, genere un fantasma, mire si es mejor que ese y reemplácelo. Esto no es más que el pedacito interno del hill climbing. ¿Cierto? Esto de aquí es vaya para cualquier lado. Esto es un salto aleatorio. Búsqueda aleatoria. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es hibridando los dos algoritmos. Entonces, arrancamos, bueno, y normalmente, cuando
tú puedes irte para sitios malos, pues obligado toca guardar en alguna variable la mejor solución encontrada, ¿cierto? Como aquí vamos a dar brincos, entonces es mejor tenerla guardada. Arrancamos de una posición inicial aleatoria y decimos que esa es la mejor. Después aquí hacemos un bucle de optimización local, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hacemos esto o cuántas iteraciones hacemos esto? Pongámoslo fácil. Se va a hacer 20 iteraciones o 30 iteraciones, un número fijo. O puede ser un número entre 20 y 50 en forma aleatoria, ¿sí? Pero pues para más sencillo es, eso lo vamos a hacer 50 veces. Punto, ¿sí? Entonces, 50 veces se hace esto, o sea, estamos tratando acá con Hill Climbing mejorar la solución S. Al final saldrá una mejor o una no mejor. Yo pregunto, ¿esa es mejor que la mejor? Sí, sí, la reemplaza. ¿Sí? Pero después dice, bueno, es hora de irnos para otro lado. Y genera un número aleatorio y se va para otro lado. Sube y ahora alrededor de ese otro lado vuelve a hacer 50 veces optimización local. ¿Sí? Entonces básicamente lo siguiente. Generaron aleatorio, cayó aquí donde estoy yo. A mi alrededor 50 veces y digamos que la mejor solución fue acá. Entonces, mire, yo aquí tengo solución y soy 100. Después dicen, ya. Entonces guarda que esta posición sí es la mejor, ¿cierto? Después genera otro número aleatorio y me manda a mí por acá. Entonces llegué yo acá. Entonces, ¿ahora qué? Otra vez 50 veces, por ejemplo, entonces empieza aquí a generar. Y al final dice, yo, mejor solución de este proceso acá. ¿Cuál fue esa solución? No, aquí yo estamos minimizando 200. 200 va ganando la idea ya. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues aleatorio. Entonces me trasladaron ahora por aquí. Entonces, lo mismo, 50 veces mejoré, y después se queda aquí. Terminé. ¿Cuál es su calidad? No, yo aquí tengo 80. Pero 80 ya es mejor que la de 100 de allá. Entonces, este es el mejor. Eso es todo. Ese es el algoritmo que hibrida y lo que sí es lo que está haciendo. Tratando de hacer una optimización local para hacer explotación y decir, en esta región traté de encontrar lo que era mejor. Y ahí me quedé. Pero toca buscar en otros lados. Toca salirnos de ese óptimo local. Entonces busca y prega un gráfico y allá hace lo mismo. Y hace lo mismo y hace lo mismo y de todo se escoge la mejor solución. ¿De acuerdo? Este es entonces el Hill Climbing with Random Restarts. ¿Ok? ¿Qué hay de diferente en esta implementación que está acá? Que muchas veces los tiempos no son así como les dije, 50 iteraciones, siempre 50, sino que puede ser un valor aleatorio entre 50 y 90. Entonces a uno le tocó 55, al otro le tocó 60, al otro le tocó 90, ¿sí? Depende de eso. Eso pues depende ya si uno quiere implementarlo así. Bueno, ¿qué sucede con este algoritmo? Si, si este tiempo o las distribuciones, si yo por ejemplo aquí me van a hacer optimización local y me dijeron 50 y no me dijeran 50 sino me dijeran 0, pues o sea a mí no me están optimizando localmente, ¿cierto? Entonces si me dicen 0, pues eso es aleatorio, 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 se comporta como el random restart, ¿sí? Y si por el contrario este bucle se hiciera 1000 veces y el de afuera no se pudiera hacer sino una sola vez, pues eso es un hill climbing, ¿cierto? Porque solamente hice fue optimización local y no dejé que se generara otra solución aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces por eso en general es muy sencillo digamos, pues la forma básica de hacer la hibridación de esos dos algoritmos. Espera que yo me... Entonces, miren, este es hill climbing, ¿cierto? El hill climbing, ¿qué tiene? Ya vemos que, por ejemplo, en una función de este tipo puede quedarse atrapado en óptimos locales, o en máximos o en mínimos, dependiendo del problema, pero se puede quedar.
¿Por qué? Pues obviamente él arrancó aquí, subió y llegó a lo máximo y ya gané. No, pues aquí habían otros mejores, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Todavía sufre el tema de las mesetas. Si hay una función en donde es plana, pues él va a buscar a todos los vecinos y todos los vecinos son malos, todos los vecinos malos y se cae estancado. Ese es un problema serio, porque pues va a gastar muchísima energía, pregunte a los vecinos, fantasma, 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 y no mejora. Entonces es un problema también. Y otro tema que puede ser, digamos, curioso para el hill climbing, es cuando las funciones en pequeños tramos tienen cambios gravísimos de datos, ¿cierto? Entonces, yo estoy aquí, pero mi función es tan variable en tan poquito, en un vecindario tan reducido, que aquí como tengo buenos, tengo perversos, muy malos, muy buenos, muy malos, muy buenos. Entonces, si tú eres, digamos, de mala suerte en el proceso de búsqueda, pues como hay subidas y bajadas, tú puedes decir, ay, mi vecino, y fue uno más malo. Pero ahí al laditico y al laditico había uno mejor, ¿sí? Entonces eso también puede hacer un comportamiento un poco errático y raro para el algoritmo de hill climbing. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Por ejemplo, volver a un nodo anterior y seguir el proceso en otra dimensión, reiniciar la búsqueda en otro punto, aplicar dos o más operadores antes de decidir el camino, subir la colina en paralelo, por ejemplo, dividir el espacio de búsqueda en regiones y explorar las más prometedoras. Esto son diferentes formas y ya vimos una. Por ejemplo, reiniciar la búsqueda en otro punto. Ah, eso fue lo que acabamos de hacer, con unir hill climbing con random restars, ¿cierto? Esa es una solución y eso ayuda como a brincar y es salirme de los óptimos locales. Entonces, en últimas, aquí hay unas soluciones que mencionan. Ya vimos unas que se resolvieron con el hill climbing con random restars o el hill climbing subiendo la colina con reinicios. Ya encuentran formas de mantener el equilibrio entre explotación y exploración. Y en eso, esos dos conceptos son los que resumen la asignatura, básicamente. ¿Sí? Cuando usted está haciendo el estudio de un algoritmo o usted quiere proponer un algoritmo, tiene que tener en cuenta esos dos conceptos claramente. ¿Sí? Si tú haces un algoritmo que se va mucho por exploración, pues le va a ir muy mal en problemas en donde la forma es fácil para llegar a la solución. Así de sencillo, le va a ir mal, ¿cierto? Y si tú le das mucho esfuerzo a la explotación, te va a ir mal en todos los problemas que tienen muchas crestas o que tienen montañas, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Y ahora me vuelvo a adelantar. Unimodales, ¿cierto? Se habla de unimodales cuando tiene un solo óptimo global, ¿sí? Pero una pregunta, digamos que en algunos casos uno podría saber más o menos hacia qué tipo de funciones, qué tipo de trabajo y saber cómo aplicar, o sea, porque obviamente al hacer exploración y explotación se van a gastar muchos más recursos al hacer la combinación de ellos, ¿no? Porque pues, exactamente, si yo tengo que, por ejemplo, la primera que estamos hablando, pues que es mejor solo la explotación, pues va a ser mucho más rápido pues haciendo la explotación, pero si yo hago explotación y exploración, pues se va a demorar un poco más o Sí, o sea, no va a ser, sí va a ser lo mejor, pero no. Entonces, pero si uno ya sabe, digamos, que el tipo de datos o lo que está manejando es como de ciertas características, pues solo le aplica o necesariamente como por irse como a lo seguro o encontrar realmente eso, es necesario aplicar, hacer el balance, aplicar los dos, así se vaya consumiendo un poco más yo llevo ya muchos años estudiando esto y no hay regla. O sea, la definición y no hay regla. Porque es que yo te lo pongo en estos términos. Imagínate el problema de la organización de los horarios de la universidad. ¿Qué, qué forma, qué paisaje va a tener la función objetivo de eso? O sea, yo creo que ni Einstein le saca a uno la forma a esa vaina. Sí, es muy complicado. Entonces, la gran mayoría de problemas que son duros, que son complejos, sabérsela de primeras o no. Eso es muy complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede?
¿O a qué recurrimos, por ejemplo, nosotros? Nosotros decimos, no, el problema es este problema. Lo primero que hacemos es buscar en la literatura quiénes se han aventurado a desarrollar el problema, ¿cierto? Y nos damos cuenta en la literatura que no, que empezaron utilizando, por ejemplo, recocido simulado, que después ya pasaron a GRAS, de que después ya evolucionaron a un poblacional de tal tipo, y entonces se empiezan a dar cuenta que, no, colonias de hormigas. Y todo el mundo por allí, ti, ti, ti. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que como que ese tipo de problemas les sirve mejor el esquema de búsqueda de las colonias de hormigas, ¿sí? Entonces por ahí es donde va. Y si usted de malas y en lo que usted va a resolver no hay nadie, pues le tocó probar con varios, ¿sí? Y entonces es un poco lo mismo que uno hace, por ejemplo, en minería de datos. En minería de datos, cuando tú vas a resolver un problema de ciencia de datos, uno prueba con, por ejemplo, una Ivalles, prueba con un árbol de decisión, con varios ensamblados, con supervector, o sea, como diferentes para ver cuál de todos te van dando información que te ayude a ir encontrando cuál es la mejor solución. En este caso, si a uno le toca un problema así totalmente diferente, le toca, ¿sí? Porque no hay de otro, o sea, digamos, en esto hay un teorema que se llama el teorema de nadie almuerza gratis, Non-Free Lunch Theorem, y básicamente lo que dice es que si yo tengo un problema nuevo, no lo conozco, y quiero saber quién es el mejor, pues pruebe con todos los algoritmos, ¿sí? Que pues obviamente uno no va a probar con todos los algoritmos, uno busca como los mejorcitos de diferentes lados y prueba con esos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que si yo tengo infinito número de algoritmos y le corro los 100 algoritmos que usted existe, en promedio, los 100 algoritmos cada uno va a ser ganador de un mismo número de problemas, ¿sí? O sea, como que yo soy bueno en unos y malo en otros, y usted va a ser bueno en uno y malo en otros. Entonces, en promedio, como que todos somos más o menos igual de buenos. Y parte de la investigación en el área es tratar de demostrar que el non-freelance theorem es falso. Es decir, encontrar un algoritmo que realmente le gane a todos, ¿sí? Ese es el santo grial del área de investigación, ¿sí? Y no solamente para problemas de un solo objetivo, porque fíjense que hablábamos de problemas de un objetivo o de múltiples objetivos, sin restricciones o con restricciones, y bueno, ahí empieza, inclusive no hablamos de un objetivo y de múltiples objetivos, sino también hablamos de muchos objetivos, en donde las estrategias son totalmente diferentes. Entonces realmente uno allí, en cada cosa que quiera hacer, uno puede hacer algo, porque realmente todos las subáreas de investigación en este tema, pues eso hay para hacer todo lo que quieran, ¿sí? De hecho, hoy ya hay soluciones, por ejemplo, de la mochila, ya ni siquiera es hecha solamente con metaheurísticas, sino que hacen que las metaheurísticas lleven una red neuronal por dentro, como por decir algo lo que les decía ahorita de algoritmos heurísticos mejorados con Machine Learning, ya no solo con Machine Learning, sino con redes neuronales, ¿sí? Entonces, ahí tienen, dicho, en esta área tienen lo que quieran. Entonces, bueno, hablando aquí de eso, tenemos problemas que son unimodales o multimodales. Multimodales son montañas, ¿cierto? Tengo montañas, tengo muchos últimos locales, o lo que está allí abajo como montañosa. Esa ya no es montañosa, esa ya es ruidosa, o sea, ya es demasiado. No es simétrica por ningún lado, o sea, eso, y así son muchos problemas en la vida real. La que yo les decía, la aguja en el pajar, casi que es mejor un aleatorio ahí, le pega uno con un aleatorio más que ni siquiera es con un algoritmo con hill climbing, porque si ustedes se dan cuenta es muy plana. Entonces usted cae aquí y pierde el tiempo buscando y no va para ningún lado, no va para ningún lado. Entonces termina siendo más fácil que la encuentre a punta de suerte con un hill climbing. O la que se llama la engañosa, esa que está allí. Usted dice, vamos a buscar el máximo, ¿cierto? Estamos buscando el máximo. Entonces yo caigo acá, o caigo acá, o caigo acá, o caigo donde caiga, pues el camino de él siempre va a ser hacia allá. Entonces, ay, encontré el máximo y perdí el año. El máximo estaba por el otro lado, ¿sí? Pero la pendiente era tan pequeña, en un espacio tan pequeño, que llegarla ya era muy poco probable. Entonces, estos, digamos, son los retos
de muchas de las cosas que uno implementa cuando está resolviendo esto con algoritmos de optimización. Ejemplos de funciones de prueba ya de la vida real. En la vida real hay un set como de 30, bueno, un jurgo. La verdad es que son varias y cada vez la IEEE sobre todo y la ACM sacan como conjuntos más completos de funciones de prueba, ¿cierto? Para comparar algoritmos. Entonces, por ejemplo, esta es la esfera, ¿no? Entonces, la esfera vista en 3D, vista desde arriba, obviamente el centro está acá, es el valor mínimo. La función, pues es esta, por eso decíamos que pos por pos al cuadrado y la suma. Entonces, ahí está la sumatoria. Está esta función piso tiene pisos, o sea, tiene niveles, y esos niveles, si usted tiene niveles y usted pone un R muy pequeñito, o sea, el de yo estoy aquí, le sumo y le resto, si lo pone muy pequeñito se queda en el nivel, ¿sí? Y uno dice, pero es que es una esfera con niveles, pero es una esfera, pero ahí lo mató, o sea, solo porque la definición del R esté mal hecha, se puede quedar allí parqueada. Está la Sweffel es pues como una hoja doblada y pues en el centro usted va a tener un montón de planos así, plano, plano, plano. Entonces también es bastante compleja. Está la Rastrigin, que pues se puede observar la gran cantidad de montañas que tiene, ¿cierto? Montañas que van cayendo, aquí está también vista desde arriba, se ve que estas son las peores soluciones, aquí están las mejores soluciones, pero también puede quedar ahí atropado. La Grid One, que es como una especie, no exactamente un fractal, pero es como un fractal, o sea, de pequeñito uno la ve de una forma, de grande, de grande, de grande, fíjese que después de ya muy grande, pareciera que fuera una Swiffer, que es como una esfera, diré, como una esfera, pero es una esfera que tiene por dentro puras montañitas, y por dentro las montañitas tienen montañitas. Entonces, es muy compleja también. La Ackley, que es como un embudo, pero también con montañitas por todos lados, ¿sí? Entonces fíjense que en cada una de ellas tiene unos títulos. Mire, por ejemplo, esta dice es unimodal separable. Unimodal porque tiene una sola, pero es separable porque yo podría resolver el problema de x al cuadrado, lo resuelvo y ya encontré la solución para x. Después de y al cuadrado lo resuelvo y ya encontré la de y al cuadrado. Y junto las dos y encontré la solución del problema. O sea, puedo resolver el problema separando las dimensiones del problema. Mientras que aquí ya, no, esta todavía es separable, que es la step. Esta señora ya no es separable. La Sweffel es también unimodal, pero ya usted no puede separar eso, ¿no? ¿Cómo separo ahí? ¿Cómo saco eso si eso está dentro de dos sumatorias? Ya pailas, ya no pudo. Esta ya es separable, pero multimodal. O sea que entre comillas tú podrías resolver el problema por dimensión, para la primera, para la segunda, para la tercera, para la cuarta, y después encontrar la solución final. Pero ya es multimodal, tiene muchos óptimos locales. Esta que ya empieza a ser de las de liga mayor, multimodales no separables. Esta también es liga, bueno, esta es, aparenta ser más compleja esta, pero a muchos algoritmos les funciona, las dos les da durísimo, porque son multimodales no separables. Y bueno, lo que sí que está soportado en el libro, muchas de estas cosas están soportadas en el libro. Lo de las funciones, pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo tengo ya los códigos que vamos a empezar a ver son códigos orientados a objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, fíjense que nosotros tenemos aquí en estos códigos tenemos dos cosas que como que deberían ir juntas. El vector de pos y el fitness de pos. Aquí las tenemos como dos variables separadas, el pos y el fitness de pos. La lógica es que eso esté dentro de, no sé, llámenlo solución, llámenlo agente, una clase que sea, yo estoy aquí y esta es mi calidad, soy yo, ¿cierto? Ahora, el algoritmo, pues el algoritmo es el algoritmo, entonces debería ser la clase algoritmo, y a mí me dice,
clase algoritmo, define estos parámetros, clase algoritmo, corra, clase algoritmo, denme los resultados, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer en las próximas clases, implementando esto con estas funciones de prueba, ¿cierto? Y allí vamos a empezar a vincular también otras cosas que son importantes, y es cómo yo puedo comparar varios algoritmos, ¿cierto? Cuántas veces tengo que correr los algoritmos y sacar los promedios, y bueno, otras cosas que ayudan un poco a ir llevando el camino de lo que es la asignatura. Clave, clave, la siguiente y la siguiente clase tienen que ustedes decir, yo entendí, para Dios que yo entendí, ¿sí? Si ustedes en esas 4 clases no han entendido, tienen que preguntar, ¿sí? Porque si no, las siguientes perdemos el tiempo, ¿sí? Entonces, esos conceptos tienen que quedarles muy claros, ¿vale? ¿Listo? Yo creo que por hoy dejamos así y nos vemos Dios mediante.